Pues bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. En el cine hay muertes porque lo exige el guión. Pero, ¿qué ocurre cuando los accidentes, las tragedias, los asesinatos, esas muertes empiezan a repetirse fuera de la pantalla, alrededor del rodaje o de las personas que participan en él? Pues para responder a esa pregunta contamos con el libro que presentamos esta tarde, 13 maldiciones de cine, de los relatos a Harry Potter. Es un libro que nos obliga a volver a mirar el cine con otros ojos y en este caso promete ser los cines con ojos llenos de misterio. Como les decía, presentamos 13 maldiciones de cine, un libro de David Luna y de la artista gráfica Rebeca Izegui, que si recordarán, tras su colaboración en Eternos 27, que estuvo centrado en las muertes prematuras de músicos, vuelven a unir en este caso los textos y la imagen para adentrarse en otro territorio también marcado por el mito y la tragedia, el cine. Con 13 maldiciones de cine no es un libro de cine, evidentemente, es una propuesta divulgativa que usa la ficción basada en hechos perfectamente documentados para dar a conocer la parte más secreta y curiosa del cine, la que envuelve a los rodajes o las personas que trabajan en ellos y el ambiente en el que estos se realizan, porque en ocasiones en ellos hay historias que superan la ficción hasta el punto que pueden llegar a que esta película sean tratadas como películas malditas por lo que ha ocurrido pues, fuera de la pantalla. Pues 13 de esas películas, las más relevantes, son las que están recogidas en este libro. Además, si conocen el libro y tienen la oportunidad de verlo, yo creo que el libro presenta un formato que recuerda totalmente a una película. Está estructurado en capítulos breves que están elaborados por David Luna, que, como les he dicho, ficcionan hechos reales con elementos de misterio y crimen propio de las películas. Tiene una capa visual muy relevante gracias a las ilustraciones de Rebeca Izegui, que dialogan directamente con los relatos y que bueno, pues forman parte del discurso narrativo del libro. No le falta una maravillosa producción, más que ver la edición en tapa dura que ha hecho Mando Tropo, que tiene un diseño muy cuidado y una encuadernación estupenda. Y por supuesto no le podía faltar una banda sonora, ya que en el texto se incorporan códigos QR porque permiten acceder a piezas musicales que están pensadas para acompañar la lectura y para ambientar cada capítulo. Y como ocurre en toda producción cinematográfica que se precie, necesita una alfombra roja, que mejor que hacerla en esta biblioteca y con suspense incluido, porque luego ya nos contarán que ha sido la presentación ha tenido sus nervios y su tensión hasta el último minuto. Bueno, pues en esa premiere, en esa alfombra roja, contamos con los protagonistas, David Luna y Rebeca Izegui, y también contamos con un maestro de ceremonias, Daniel Gómez Aragonés. Daniel Gómez Aragonés es licenciado en Humanidades, investigador y divulgador cultural, colaborador habitual en medios como Cadena Ser, ABC y Historia, y me consta que en una conversación que tuvieron larga y tendida con David en la radio, pues me gustó de ellos que coincidieron en una idea bastante clara, que para mí es también importante, que la cultura es siempre una inversión y que un libro como este del que estaban hablando, que presentamos esta tarde, es un buen regalo, que está pensado para compartir, disfrutar y desde la curiosidad. Así que si vamos a hacer caso a David y a Daniel, vamos a hacerlo bien, vamos a llevarnos cultura a casa, nos vamos a regalar y vamos a regalar este libro y este puede ser un buen libro para estas Navidades. Así que para que nos den más detalles de esta maravillosa producción cinematográfica, como les he dicho, le dejo la palabra al maestro de ceremonias, Daniel Gómez Aragonés. Hola, ¿se escucha bien? Buenas tardes, damas y caballeros. Bueno, Arratsaldeon. Feliz Navidad. Lo digo esto porque tenemos un toledano y tenemos una donostiarra, entonces me parecía de recibo, evidentemente, dar las buenas tardes y felicitar la Navidad, tanto en castellano como en euskera. Yo soy una persona creyente, ya lo digo, no creo en las casualidades, considero que todo sucede por algo. Y por cosas de la vida, bueno, yo sigo utilizando Facebook. Algunos se va a reír, va a decir, ostras, es viejo, es vintage, es cool, es retro. Tu prima de Instagram se está riendo mucho de mí. Y estos días me saltó el recuerdo que justo hace un año, día arriba, día abajo, no voy a decir las mismas personas, pero al menos el 70 o 80% de las personas estábamos en este lugar, incluida doña Mariló.
¿Qué estamos haciendo? Presentando otro libro de David, porque el muchacho es que no para, le gusta escribir, se nota. Estamos presentando Yo Diablo, y la verdad que en este caso es un maravilloso placer, porque encima es que este año no está solo, sino que está maravillosamente acompañado por Rebeca Elizegui. La verdad es que presentar este libro es muy especial, no solo por David, no solo por Rebeca, sino también por la gente que rodea a David y que rodea a Rebeca. Y siempre lo digo, encontrarme con los padres de David pues es un gustazo, porque cuando uno es un poligonero de pro, vamos a decirlo así, y se ha tirado toda la vida comprando videojuegos, VHS, cintas TDK, no estoy diciendo marcas, no está grabándose esto, pero bueno, Walkman en Panoramix, en el polígono, pues hombre, yo creo que es de recibo siempre resaltarlo, porque lo decía con Rebeca, todo lo que es una tienda de barrio se está perdiendo, sea electrodomésticos, sea una librería, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que también esta presentación sirva de encuentro y de comunidad para disfrutar de una tarde maravillosa cargada de literatura y de muy buen cine, gracias a David Luna y Rebeca Elizegui. Así que un aplauso, por favor, para ellos. Es un libro de cine, pues un poquito de cine. A ver, van a pasar cosas en la presentación, ¿vale? Porque son adiciones, algo tiene que fallar. Está claro. Sí. Algo misterio tiene que haber. Lo tenemos controlado. Han venido a eso y lo saben. Vamos allá. Aparte de las maravillosas palabras de Mariló, directora de una de las bibliotecas más maravillosas que tenemos en España, como es la Biblioteca de Castilla-La Mancha, aparte de la entradilla que yo he hecho y aparte de este maravilloso book trailer, la estructura que vamos a seguir, yo voy a ir lanzando una serie de preguntas, algunas serán para Rebeca, algunas serán para David, algunas serán para los dos, y no se preocupen que luego al terminar dejaremos un ratito por si ustedes tienen preguntas, consultas, críticas, debate, quieren pegarse con los autores porque no están de acuerdo, cualquier cosa no se preocupen, que va a dar tiempo y luego se van a poder ir a ver el Talavera Real Madrid, ¿vale? Ahí lo dejo. Algún aplaudido interiormente. Bueno, vamos con ello. Rebeca, sabemos que, y lo digo con cariño y con respeto, eres como un Nissan Patrol, es decir, eres todoterreno. Y David, tú escribes terror, escribes ciencia ficción, escribes fantasía, incluso cuando te sales y haces no ficción, haces entre comillas ensayo, vamos a definirlo así, inevitablemente acabas vinculado al misterio o incluso en algunos aspectos, como estoy en el libro, casi terrorífico. La primera pregunta, que están de acuerdo conmigo, es ¿por qué Maldiciones de Cine y cómo surge la idea? Bueno, pues, antes de nada voy yo a saludar un poquito, ¿sabes? Nada, dar gracias a la directora, por supuesto, a la biblioteca, como siempre digo, está en mi casa, paso más horas aquí en mi propia casa. Gracias a Dani, por supuesto, Dani forma piña conmigo como un hermano de armas, estamos ahí a tope siempre. Gracias a Rebeca, que además esta mañana estaba malísima, la pobre, no sabía si la pobre. Pero ya está, ya pasa. Bien, a ver si es una mentira, pero sí. Han llegado los libros, tampoco. Las maldiciones, es lo que tienen. Y por supuesto, gracias a todos vosotros, por supuesto.
dispuesto siempre por venir, por acompañarme una vez más en estas aventuras tan locas que monto. En cuanto al tema de las maldiciones, que además nos dicen, ¿cuánto gustan las maldiciones? Tampoco es eso. Hombre, a ti te gustan bastante. Sí. El caso es que, bueno, que en realidad todo surgió a partir de un libro anterior, que es El Gran Silencio, lo digo por aquí. Por aquí. Este libro que hice con Víctor Escandel, que por las fiestas, ¿dónde está Víctor? No me ve. Un aplauso para Víctor, por favor. Un dibujante maravilloso, yo soy súper fan de él. Él ha dibujado para El País, para Vanguardia, para El Mundo, en fin. Y bueno, pues hicimos este libro sobre la paradoja de Fermi, sobre la contradicción entre las altísimas probabilidades de que exista vida alienígena y la falta de rastro. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? ¿No? Pero así con un gran humor, pero también con bastante ciencia, etc. Y nada, pues fuimos a la Feria del Libro de Madrid a firmar y después fuimos a tomar algo y le comenté, oye Víctor, tengo una idea para otro libro, que se me estoy imaginando, me sale humo por la cabeza, y dije, he pensado en un libro de maldiciones, maldiciones en general, maldiciones famosas, tal. Y él se quedó así, pensativo, pues está chulo. Y se fue a su casa. Se va a su casa y se lo cuenta a su pareja. Sin saberlo, que su pareja era Rebeca. Así que Rebeca, pues, le gustó mucho una de esas maldiciones, que además se la dije, se iba ya visto que, sí, y otra, la del Club de los 27. Ya sabéis, el famoso Club de los 27, los músicos que mueren con 27 años de edad, fruto tal de una maldición, ¿no? Que es la verdad es una historia apasionante. Y bueno, le gustó mucho a Rebeca, vino a Toledo, me propuso la posibilidad. Yo le dije, bueno, vamos a ver si hay 27 interesantes, porque sí, hay gente muy potente, como Jimi Hendrix o Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain, mucha gente, ¿no? Pero que era 27 era difícil, no quería poner a que toca las maracas en el grupo de su pueblo. Y no, había 27, había hasta 70 y pico. Y nada, hicimos el libro, lo propusimos, Manotro, una editorial especializada en cultura pop, música, cine, etc. Pues le gustó muchísima idea, es imposible que no guste porque de verdad que maravillas. Y bueno, el libro ha funcionado muy bien, ha funcionado tan bien que nos dijeron, oye chicos, haced otro libro y temática la que queráis. Entonces yo pensando digo, oye, el libro ese que yo tenía con Víctor de maldiciones, solo hemos cogido una, pero hay muchísimas. Digo, y hay muchas vinculadas con el cine, como puede ser, por ejemplo, lo que mencionaban Poltergeist, Bruce Lee, El Exorcista, y dije, ¿qué te parece? Y claro, da mucho juego, porque la cuestión no es solo que nos guste un tema, sino que también, pues, de juego a ella, en Casónico, pues, una pasada, lo que, pues, ahora veis algunas de sus ilustraciones. Ya se surgió, se lo dijimos a la editorial y dijo, adelante. Nada es casual, nada es casual. Y a colación de lo que digo que nada es casual, creo que se trasluce un poco de lo que has comentado, David, y esta pregunta va para ti, Rebeca. Una de dos, el libro de la maldición del 27, Jim Morrison también estaba por ahí, etcétera, tuvo que funcionar muy bien, os tuvo que hacer muy ricos. Hemos retirado. Claro, creo que es una prejubilación o algo. Vale. A lo que vamos. ¿Vosotros ya habéis pensado, ¿estaba en vuestros planes volver a embarcaros en una aventura de este tipo? Bueno, creo que así claramente no estaba previsto, o sea, no era un plan de, bueno, tenemos que hacer otra cosa juntos, ¿no? Pero bueno, es que con David, desde que nos hemos conocido, todo surge de forma muy natural y bueno, vamos trabajando y vamos, sobre todo vamos trabajando, ¿no? Que es como van surgiendo las cosas. Y bueno, pues acabamos el libro de Eternos, que realmente disfrutamos muchísimo y bueno, pues eso, cuando ya se terminó, se publicó y tal, la verdad es que nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Ha sido un libro súper agradecido y todavía está como muy en marcha. Entonces, bueno, nosotros estábamos con ese buen rollo y esa disposición a continuar pues, trabajando juntos y surgir algo, pero sin más. Pero entonces fue la propia editorial la que nos echó un poco el anzuelo, ¿no?
Pues dijeron, ostras, pues el libro está funcionando muy bien, ¿por qué no se animáis a hacer otro y tal y cual? Y bueno, pues ahí fue cuando David, yo debo decir aquí una cosa, que aunque el libro lo firmamos los dos, David una Raquel y Peggy, porque realmente el trabajo del libro está hecho 50-50 entre los dos, toda la idea del guión, de las películas, la selección de pelis, de música, bueno, digamos, todo el índice del libro es de David. Es decir, yo me sumo al carro, ¿no? Él, cuando me dijo, tengo una idea que creo que puede funcionar, que es sobre maldiciones de cine. Pensé, ostras, pues genial, porque además, como nos comentaron en una entrevista que hicimos hace poco, el mundo del cine, a nivel estético y de imagen, es súper rico, ¿no? Entonces, para mí, que hago collage, es una fuente de inspiración ya de por sí. Entonces dije, ostras, pues sí, porque, claro, en todos los libros que hacemos con David, él se centra mucho, bueno, como lo natural, en su trabajo, que es la escritura, la narración, y yo trato de plasmar eso en imágenes, ¿no? O de complementar lo que él hace en imágenes. Entonces, en este caso, el mundo del cine era un entorno fantástico para poder continuar con eso. Y un poco así creo que surgió. Es verdad que le tuve que decir, le tuve que dar algunos ejemplos huyendo del terror, ella no muy de terror, entonces le dije, no, pero sale Marilyn Monroe, sale... La vida de Marilyn Monroe, sí, pobrecita, pobrecita, terror, bueno, es casi terrorífica. Pobrecita. Yuri Garland, nuestra pobrecita, que tiene maldiciones, o sea, y no terminó ninguno, pero es verdad que bueno, decía, a ver, que no se le exorcista, que no te quiero, la pobre ahí, sí, y ahí la convencí, era no te costó mucho convencer. No, la verdad que bueno, si no nos han acercado todavía al mostrador de la librería Taiga, echar un vistazo al libro, háganlo por favor, porque yo desde el primer momento en el que vi ya Eternos 27 y me dijo David que iba a ser una edición similar, iba a seguir la misma línea, yo ya dije, ostras, es que es alucinante y no es peloteo porque no sé quiénes son los autores, no los conozco. Esta madura, a todo color. Y yo, a ver, no que yo quiera presumir de nada, pero bueno, David lo sabe, yo muchos años también en el mundo del libro, tiene un precio barato del copón. De verdad que se lo digo. ¿Cuánto es, David? No me acuerdo ahora mismo. 21... O sea, que un libro, repito, ya no solo porque los autores sean súper top, sino de tapa dura, a color y de estas características, una edición tan trabajada desde el primer momento, ostras, es que me parece algo alucinante. Pero bueno, a donde quiero ir. Aparte, todo esto no es un copy y pega, o sea, no es Eternos 27 en versión cine, vamos a decirlo así. Hay innovación, hay cambio significativo. ¿Qué podéis contarnos? También para incitar a que el euro fluya. Que el euro fluya. Bueno, sobre todo, bueno, Mariló lo ha explicado muy bien. Queremos que el libro tuviera una imagen muy de cine, ¿no? Muy cinematográfica en sí mismo. Entonces, para esto, bueno, hemos trabajado esta imagen que es como... Toda la estética del libro es como muy años 20, ¿no? Que recuerda un poco, pues eso, la época dorada del cine, con estos tonos como dorados, ocres, en fin. La tipografía, que es estas tipografías que recuerdan mucho a la tipografía Broadway, que es una tipografía que era en los años 20 y que evoca totalmente al glamour de la época dorada del cine, ¿no? Y del teatro de Entonces, en cuanto a estructura, eso por un lado, eso es como la estética general, que si después ojeáis el libro veréis que es como muy homogénea y se mantiene durante toda la estructura del libro. Tanto a David como a mí nos gusta mucho estructurar, ¿no? O sea, a David le gusta estructurar los textos y la forma de organizar el libro, y a mí me pasa lo mismo con la grafía, ¿no? Me gusta mucho que todo tenga mucha coherencia, que esté muy bien estructurado, que todo tenga un porqué. Entonces aquí optamos por hacer estas fichas que David antes dijo, podríamos hacer una ficha de cada peli, pero claro, lo que nos encontramos era que, claro, hay películas que son tan importantes que tenían unas fichas técnicas interminables de premios, de, yo qué sé, de mil datos, ¿no? Pero bueno, al final conseguimos como homogeneizar un poco toda esa información. Entonces cada relato comienza con una ficha técnica de la peli, digamos, con un gran collage, y después empieza el relato y durante el relato vamos ilustrando algunos elementos de collage. En el libro de Eternos
habíamos trabajado sobre todo principalmente el retrato central de cada músico y después había un pequeño detalle que era más anecdótico. Pero en este caso, en las ilustraciones pequeñas ilustran también el relato que hace David, ¿no? Entonces, es como que la imagen acompaña todo el rato la lectura del texto. Hay que decir que incluso 60, de 60, ¿no? Sí, es que nosotros aquí vamos, sí. Nos flipamos un poco. Sí, nos flipamos un poco. Pero es que claro, cuando hay un David iba diciendo, pero ¿cuántos colores vas a hacer? Digo, bueno, no sé, de momento de los 13 grandes y luego los que Lo que vaya surgiendo. Y claro, surgía muchos. Bueno, te voy a decir que cada 2 páginas hay un... prácticamente. Sí. David, algo que comentamos igual al principio cuando estabas empezando a escribir es que, y me lo dejaste muy claro, no es un libro de 13 películas malditas, no, o sea, esto no es de películas específicamente, y quiero a ver si me entienden hacia dónde va la pregunta. Esto va más allá, porque son 13 maldiciones de cine. Ese de cine no es un complemento circunstancial, no es un complemento de nombre que no tenga nada que ver, sino es algo buscado. Sí, de hecho, una de las dificultades de hacer las fichas, precisamente, era eso, que no siempre son películas. Hay veces que son personalidades cinematográficas, como puede ser James Dean, o está ahí Bruce Lee, ¿no? Y su hijo Brandon Lee. Hay veces que son sagas, por ejemplo, tenemos la saga de Harry Potter, tenemos la de Poltergeist, tenemos la del Exorcista también, de cierta manera. Hay a veces que es un personaje que incluso va más allá del cine, como es Superman, porque en Superman pasa de todo, la gente se piensa solo que es la peli, pasa de todo con el personaje Superman. Es su película favorita, ¿vale? Pues solamente. No tanto como eso, pero como personaje. Es cómica además. Sí, es tremendo. Y bueno, incluso para las fichas, la dificultad es que incluso hay una película que no se llegó a rodar, de la que luego hablaremos. O sea, y que también aparece mencionada en el libro. Bueno, estamos en Toledo, por si ustedes no os habían dado cuenta, estamos en una ciudad donde las leyendas nos encantan y aquí, gracias a la gente que sabe mucho de leyendas, Julio César Pantoja está por ahí, Rodrigo Rosá y demás. En las leyendas muchas veces la cuestión de la maldición está muy presente y repito, los toledanos que nos gustan todos estos temas lo sabemos. En el libro, el concepto maldición se refiere a una especie como de cúmulo de desgracias, ¿van por ahí los tiros? Sí. De hecho, la cuestión era no solo seleccionar películas que tuviesen rodajes complicados, muchas de ellas tienen rodajes complicados, sino que para hablar de maldición tenía que ser, o sea, un cúmulo de tragedias tremendísimo. De esto que dije, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? De hecho, lo que descubrimos es que incluso las maldiciones seguían como una especie de patrón. Era al final una y otra vez, pues, se parece esto, igual. Pero como empiezan a pasar cosas, muertes prematuras, fenómenos inexplicables, coincidencias perversas, no sé qué, y ya cuando parece que no puede haber más, ¡tac! Otro golpe. Es como más, o sea, una cosa súper loca. Siempre hay alguien que se salva, siempre hay alguien que sale ileso de la cuestión, lo cual también sorprende. Y luego las sincronicidades, o sea, una casualidad tras otra, se va mezclando una cosa con la otra, el otro con el otro, y dices, wow. Yo estoy convencido que cuando lo leáis, más de uno va a buscar, va a decir, esto es imposible, esto no ha podido pasar, y lo vais a buscar y sabes que sí, que pasó exactamente así. Así que eso es a lo que me refiero con maldiciones. Pues, no es casual que David diga lo de consultar el móvil, porque luego veremos, no quiero adelantar la pregunta, luego nos contará Rebeca, si es un libro para leer con el móvil al lado, ¿vale? Y luego verán por qué. Pero antes de hacer esa pregunta, sigo contigo, David, porque es una pregunta sobre los textos en sí. Como decíamos al principio, no son exactamente ensayos, no es un estudio pormenorizado, científico, académico de Operación Dragón, o de Poltergeist, o de Exorcista, etcétera, sino que tú haces algo especial, casi una marca de la casa, me atrevería a decir ya, que es incluir diálogos o partes narradas intermediamente. Yo, si me permitís, voy a leer algo muy pequeñito, porque, bueno, es complicado quedarse con alguna película, sobre todo porque hay muchas o bastantes de terror, y tú sabes que a mí el cine de terror es el que más me gusta, sobre todo por la noche antes de dormir, te pones una peli de terror a las 2 de la mañana, un chocolate con churros, una buena película de terror, y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero bueno, ¿qué me voy?
Voy a leer un fragmento para que vean un poco el rollo, en este caso en el sentido del término. La postproducción que se realiza, como no puede ser de otra forma, en el rascacielos conocido a la sazón como 666 de Fifth Avenue, por encontrarse ese mítico número de la Quinta Avenida de Nueva York, termina enemistando a Friedkin con Blatty. El director había excluido escenas que al novelista le parecían cruciales. No podemos dejar de lado el mensaje humano y espiritual. Tiene que quedar claro que se derrota al diablo. Clama, sin éxito. Evidentemente me estoy refiriendo a mi película favorita de las 13 que tratáis, que es El exorcista, y aquí vemos cómo conjuga David ese ensayo con ese diálogo, por decirlo así, que no es que sea una realidad histórica, pero David yo creo que interpreta muy bien lo que pudo pasar entre el director y autor del libro, de la novela. Sí, esta idea en realidad no fue mía, no me voy a poner yo la medalla, sino que al hacer Eterno 27, nuestra idea al principio era simplemente contar la biografía de los distintos personajes, etc., los músicos. Pero la editorial, que ahí estuvo muy avispada, dijo: a ver, David, si tú eres novelista, yo ya llevo 8 novelas escritas, publicadas, aprovechemos pues ese aspecto, ¿no? Ese aspecto narrativo. Lo que queremos es que lo narres. Lógicamente no puedes hacerlo todo narrado porque el libro tiene que ser de una determinada página, de eso también hablaremos, nos establecen un poco los espacios y claro, se exigía. Entonces lo que hicimos fue eso, un ensayo narrativo, ¿no? Como una especie de crónica literaria. Sobre todo se empieza narrando, se termina narrando y por medio, por ejemplo, la parte que has leído tú, ahí pues metemos narración, metemos diálogo, etc. Y eso gustó muchísimo. Mucho en Eterno 97, que lo convierte con algo distinto, no es simplemente leer datos, y lo convierte en algo diferente. No es una Wikipedia, es un sello personal, por decirlo así, o sea, y eso genera más trabajo por nuestra parte, más mérito. Oye, aparte crear un estilo, David crea estos textos trepidantes, ¿no? Que empiezas a leer y no puedes parar. Te pica. Porque te entre pica. las historias que ya son increíbles, más la manera de narrarlas de David es como... ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Bueno, Rebeca, vuelvo contigo. Volvemos con el tema de las ilustraciones, porque, claro, estoy igual, hablando con David cuando nos reunimos y me metí en este querido marrón. Las ilustraciones, ¿se basan en las maldiciones propiamente dichas o se basan en los relatos sobre las maldiciones? Es decir, realizaste las ilustraciones una vez leído los textos, fue anteriormente, básicamente, huevo, gallina, ¿qué va antes? Bueno, en este caso, porque en Eternos es un poco distinto, en Eternos íbamos haciendo la investigación paralela, porque ya sabíamos de lo que íbamos a hablar, ¿no? O sea, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Pues yo iba investigando a nivel de imagen sobre esos personajes y David iba escribiendo. Pero aquí, claro, yo necesitaba el relato de David para ver cómo organizaba esa serie de maldiciones y todas las cosas que ocurrían alrededor de una peli, ¿no? Entonces, yo trabajé principalmente después de leer los textos de David. Y además hubo algún momento en el que, o sea, David me iba pasando textos, yo los iba leyendo, iba viendo las pelis, ¿no? Revisionando las películas y, pues eso, investigando y adentrándome en el mundo de la imagen de cada película de estas, ¿no? Y David me iba diciendo, ya tengo otras 3. Y yo, David, frena, no puedo leer nada más, porque claro, o sea, cuando leáis los relatos veréis que son súper... son muy barrocos, ¿no? O sea, pasan como David, ya de muy barroco. Y claro, yo tenía que reestructurar todo eso en mi cabeza para poder ver los coras y que no fuera esto una cosa súper llena, ¿no? Y bueno, en ese sentido era como, bueno, David, déjame acabar con los 3 que estoy trabajando y cuando ya tengo esto organizado, bueno, pues no. Y en cuanto a qué es lo que ilustra los collages, bueno, como veis, mi estilo de collage es el estilo clásico de collage surrealista, ¿no? Yo intento que las imágenes que creo, sobre todo, sean sugerentes, ¿no? Que inciten en el lector, pues eso, un interés y un buscar a ver qué pasa aquí detrás, ¿no? Y bueno, así es como he estructurado también las imágenes de este libro. O sea, siempre con David intentamos, tanto en este libro como en el anterior, que el lector tenga
una experiencia multisensorial, ¿no? O sea, y que aparte en el caso de los relatos, que aparte de leer los textos de David, pueda observar las imágenes y de esas imágenes complementen esa lectura, ¿no? Yo digo que lo habéis conseguido porque yo soy hijo de la EGB, de la bendita EGB, pero suspendía lo que se llamaba artes plásticas, nefasto. Porque es lo que me yo era nefasto. De hecho, incluso ahora con casi 43 años me dicen dibujar a una persona y hago cabeza y palitos. O sea, es más un fenómeno paranormal que un auténtico dibujo. Y la verdad que desde la distancia y sobre todo desde la ignorancia, el conocimiento, yo creo que lo has conseguido con tus collages, porque no son un complemento de la lectura. Por ejemplo, pensar, mira qué bonito, no. Va de la mano de la lectura. O sea, es que van juntos. O sea, si recortamos los collages, no es el mismo libro. No es el mismo libro. Pero bueno, seguimos. David. Yo ya he destipado un poco en el sentido de que he insistido mucho en el tema del terror, ¿vale? Porque lo que tira. Y claro, también es verdad que tú ves Maldiciones y ves el número 13, y claro, rápidamente puedes pensar que el catálogo de las 13 películas son todo películas de terror. Véase, he mencionado El Exorcista, La Profecía, Poltergeist. Bueno, creo que está en el de la Cruz, que es profesor alemán. ¿Lo he pronunciado bien? No, pero te quiero igual. Se ha intentado, ¿vale? Se ha intentado. Es que no es inglés, ¿vale? Es una palabra alemana que se debería significar espíritu o duende o horror. Pero bueno, dejémosla para la psicología. Sin embargo, a lo que yo voy es que hay otras muchas películas que son tan conocidas en el ámbito de lo maldito que incluso no tienen que ver con el terror y que me atrevería a decir que su maldición da más miedo que algunas películas de terror. Bueno, nosotros de hecho queríamos siempre, en las entrevistas que ya nos han hecho y tal, pues siempre queríamos dejar claro eso. O sea, esto no es un libro de terror, es un libro de maldición de cine en el que, bueno, lógicamente aparecen películas de terror porque por lo que sea, la maldición se agarra más a la película de terror, pero efectivamente tenemos, como os he dicho, a Tintín, tenemos El Mago de Oz, tenemos El Conquistador de Mongolia, luego hablaremos un poquito, tenemos Vidas Rebeldes con Merlin, tenemos a Harry Potter, el famoso. Entonces es como, no, hay mucho más, no es solo terror. De hecho, hay incluso una comedia. Esto es interesante porque esta no es el cartel, lógicamente, de la película, sino el collage que hizo Rebeca para buscar el texto. Esta película no es tan conocida porque de hecho no se ha rodado, que es Atuk, ¿vale? Por el indomable Atuk. Y para que veáis las curiosidades, esta película iba a tratar sobre un esquimal que se va a Nueva York y es el típico pez fuera del agua, ¿no? Tipo Cocodrilo Dundee o tipo Tarzán en Nueva York, ese tipo de película. Entonces iba a llegar aquí, iba a ser así un poco rondo y graciosete, el humor físico que llaman. Y entonces para eso decidieron que iban a contratar a John Belushi, que es este hombre que vemos aquí, muy famoso por ser miembro de los Blues Brothers, bueno, todos los que van a sufrir aquí la desgracia venían del Saturday Night Live, que es un programa súper famoso, cómico en Estados Unidos. Casi todos los cómicos que conocemos estadounidenses provienen de ahí, ¿no? Del Saturday Night Live. Y cogen a este John Belushi para que lo protagonice y el hombre, pues nada, está contento y bueno, no puede. ¿Por qué? Porque se muere. Se muere con 33 años de una sobredosis de Speedball. Para los no entendidos, como yo no sabía lo que era, por suerte, es como una mezcla de cocaína y heroína, que parece que es bastante bueno para el organismo porque hace un por malo. Y bueno, pues dicen, vamos a continuar, no pasa nada, somos Gobón, y contratan a este otro hombre, lo vamos a ver en este otro collage, que está en la televisión, allí, que es Sam Kinison, es otro humorista, otro así recordete, gracioso, no sé qué. Bueno, pues este hombre empieza a rodar incluso, pero luego discuten, le echan y cuando lo van a volver a contratar, él ya es también alcohólico, casi todos los de Saturday Night Live le daban a todo. Y este hombre consigue rehabilitarse, está rehabilitado, por fin se han quitado el alcohol de encima. Pero la maldición, claro, ahí está para decir, bueno, pues te vas a chocar con uno que está borracho. Que no estás tú borracho, pues va a venir borracho de frente. Este es el ejemplo que os estoy poniendo. Este chaval, con 17 años, tiene un accidente tremendo
Pero Sam Kinison sale del coche tan tranquilo, parece que no le ha pasado nada, tiene así como un rasguño en la frente, se sienta en el escalón, se toca así la cabeza, y unos amigos que van en el coche de atrás, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? El hombre no les está escuchando, está hablando como con el más allá, y les dice, no quiero morir, no ahora. Y hay como un silencio, y dice, ¿pero por qué? ¿Sabes qué pregunta? ¿Pero por qué? Y ya, no sabemos qué le contestan, dice, venga, de acuerdo. Se tumba y se muere. Esa fue la muerte de este hombre, y te dijeron, Madre mía, buen rollo. bueno, y entonces vamos a continuar, dijeron, Tomato One, bien. Entonces contratan a Tom Candy, el famoso Tom Candy, por Solo en Casa, por Splash. Este hombre no le pasa nada raro más allá de que, bueno, se un infarto y se muere durante el rodaje. Entonces dicen, venga, continuamos, ya empezaron a haber dudas, pero no, se continúan y vamos con Chris Farley. Y Chris Farley, este hombre famoso por las grandísimas películas como La salchicha pelona y Los caraconos, en fin. Y este hombre era muy fan de John Belushi. Y dice, oye, si John Belushi quiso hacer a tú, yo quiero hacer a también. Oye, pues era tan fan que murió con la misma edad, 33 años, y por lo mismo, por un accidente. O sea, una cosa increíble. Y hay más muertes, ¿verdad? No voy a revelar los nombres. O sea, que para que veáis un poco el nivel de maldición del que estamos hablando en esa película. Es una auténtica locura. Yo solo te tengo que decir una cosa, David. Reivindico Los Caraconos, ¿vale? Si no han visto Los Caraconos, es una auténtica obra maestra que estas navidades, de verdad, por favor, dedicad 1 hora y media de nuestra vida, entre cuñado y cuñado, Nochebuena, Nochevieja, de verdad que Los Caraconos os puede cambiar la vida. Rebeca, volvemos contigo. A lo mejor una pregunta un tanto complicada, ¿no? Pero bueno, hay que hacértela, a eso hemos venido. De todas las 13 que tenemos, en tu proceso pues, de documentación, de desarrollo, de prepararte los sesos, ¿cuáles fueron las que más te sorprendieron? La que tú digas, esto me está dejando flipado. Y esto como el pone, justifique su respuesta. Bueno, flipada me ha dejado todo, o sea, directamente, como lo que está explicando David, ¿no? Pero bueno, entre otras historias, los niños que aparecen en el libro, que hay unos cuantos también, entre sagas y personajes, hay bastantes niños, ¿no? Y es bastante alucinante tanto la historia que ocurre en las pelis con ellos como lo que ocurre en las pelis. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos La Profecía, ¿no? Esta peli, bueno, que además me ha pasado otra cosa a la hora de hacer el libro, que he revisionado pelis, como hemos dicho, y hay, verdaderas obras maestras, ¿no? Con esta, por ejemplo, volví a alucinar, ¿no? O sea, me pareció una peli muy buena, muy buena. Y bueno, este niño me dejó totalmente hipnotizada, ¿no? No sé si vosotros la tenéis presente esta película, pero el famoso Demian, ¿no? Es como, madre mía. Un fichaje. Jolín, qué pasada. Y bueno, aparte que, bueno, el relato de David también es brutal, porque claro, pasan tantas cosas también en esta peli que es alucinante. Entonces, bueno, esta sí, es una de las que me sorprendió mucho. También hay como momentos bastante divertidos a veces, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, Gregory Peck, en esta película, o sea, pasa de todo. Hay un momento que ya todo el mundo va a los rodajes con crucifijos y demás, porque ya se quieren proteger, porque están diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Porque pasan un montón de desgracias y de movidas, sobre todo con animales, ¿no? Hay una escena en la que graban donde Demian está con su madre dentro de un coche visitando un parque, un safari park. Y bueno, para hacer la escena más realista, pues se les ocurre poner una cría de estos monos dentro del coche, ¿no? Pero claro, entonces los animales se atacan de verdad, o sea, se ponen muy nerviosos y atacan a lo bestia. Y bueno, hay una escena ahí terrible. Maravillosa idea. Una cosa, sí, todo fantástico. Después, pasa de todo. Bueno, entonces, la gracia que me hacía era que Gregory Peck es como que va diciendo, bueno, tampoco está tanto, ¿no? El gracia es lo que va siempre. Aquí, por ejemplo, hay otra movida con otro animal, que es con los perros estos que aparecen en la peli, que también atacan a un técnico, a un especialista, bueno, acaban en el hospital, en fin, un montón de cosas que justamente aquí los animales están teniendo mucha
protagonismo. O sea, niños y animales. Niños y animales. Toma ya. Hay rayos en los aviones, tanto agrego y P como Sí, agrego y hay P. aterrizajes forzosos, hay bombas de vida, o sea, pasa de todo. Hasta atentados de vida, tenemos también en animales, el que les enseña al zoo, ese mismo día Ay, devorado verdad, por un tigre. verdad, O sea, es como... Sí. Bueno, eso que has dicho tú, Maricón, o sea, la realidad es una ficción, o sea, es una cita. Total. Es verdad. David, creo que esta misma pregunta te la traslado a ti, la que he hecho a Rebeca, porque en verdad en nuestras charlas, porque hablamos mucho, yo le escribo a la 1 de la madrugada, él me responde a las 6 de la mañana, tenemos horarios muy dispares, pero yo me acuerdo que me hablaste de una película que de la profecía, bueno, pues alguna cosita de sus maldiciones sabía también porque se han hecho algunos programas de televisión, de podcast, pero de la que tú vas a mencionar ahora, yo me quedé alucinado. Dije, vale, retro. Sí, bueno, es que hay otra. También tenemos aquí a Brooklyn, comprando aquí, madre mía. Bueno, en fin. Y tenemos esta que tampoco es tan conocida. Bueno, Este es el conquistador de Mongolia. La cosa, a ver, yo desde el principio no pinta. Hay un magnate, que es Howard Hughes, que hay una peli sobre él, El aviador, que os recomiendo, muy interesante. Y este magnate, pues, tiene dinero por castigo y decide que él quiere hacer una película tipo Los 10 mandamientos. Una película súper épica, Superproducción. a tope, o sea, y se compra la RKO. La productora dice, me voy a comprar la RKO, que dice, vale. El tipo decide que va a hacer La vida de Gengis Khan. No sabemos si ha hecho, yo qué sé, bueno, algo, una investigación comercial, a ver si eso tal, bueno. Pero la idea clave es, para hacer de Gengis Khan voy a contratar a John Wayne. O sea, que sea como... un mongol auténtico, vamos, clarísimamente. El tipo decide que no va a cambiar el acento, que sigue siendo un cowboy. Es así, yo soy yo soy John Wayne. Y ya está. No saco el revólver, no dejar, me digo yo. El guión un desastre, el director no tenía ningún experiencia, bueno, que la cosa no empezó bien, ¿vale? Pero bueno, hasta ahí ya está, simplemente malas decisiones, bueno. El caso es que él quería, de verdad que Howard Hughes quería rodar en Mongolia, pero estaba la Guerra Fría de por medio, y entonces dice, bueno, pues vamos a Estados Unidos, pues se puede hacer, aquí hay unas praderas, un desierto maravilloso y tal, y se va a Snow Canyon, en Snow Canyon, en Utah, pues ahí bien. Sin saber que a 200 kilómetros estaba Yucca Flats. Y diréis, bueno, ¿y qué? Bueno, pues en Yucca Flats era donde durante 3 años habían estado haciendo pruebas nucleares, de asalto. ¿Qué ocurre? Que allí había, a ver, vamos a decir que Howard Hughes y los médicos de estos tampoco sabían que la radiación era tan mala para la salud. Si te caía la bomba encima, sí. O sea, eso estaba claro porque si en la casa que daba fe. Pero no sabían que eso continuaba durante tanto tiempo allí. Y el caso es que se sorprendían. John Wayne tenía un aparato Geiger, esto que mide la radiación, y hay una fotografía de sus hijos que están, esto no va, porque está a tope. Y el aparato, se pensaba que estaba roto, no estaba a tope. No paraba de quitar el aparato. Un Chernobyl, madre mía. Sí, básicamente por la noche se entretenían viendo las luces rojas, ¿sabes? De la arena, ¿sabes? Imaginaos lo que había. Pero bueno, allí estaban felices, allí rodaron, de hecho, luego en postproducción sabéis que muchas veces tienen que rodar otras escenas y ha quedado algo que no ha quedado bien, o hay que completar y tal, y dicen, pues ya que estamos aquí en los estudios, cogemos arena de por aquí, no, vamos a cogerla de allí, que para que sea realista. 60 toneladas de arena radioactiva se la llevan al estudio, o sea, yo lo continúo ahí. Conclusión, de 220 miembros del equipo, 91 contraen cáncer y 46 mueren de cáncer. Eso sin contar a los centenares de dobles, o sea, pero de dobles de indígenas locales que utilizan como extras para la batalla y todo eso, que se sabe que también mueren muchísimo. Así que muere el director, muere Pedro Armendáriz, que es el tío del hospital, muere Susan Hayward, que es la que primero se da cuenta, Susan Hayward, que es la que es de la madre, es la primera que dice, todos los que hemos participado en esta película estamos pidiendo la Aquí pasa algo. y en su de muerte llega a decir, no tenía que haber participado en esa película, o sea, era algo terrible. Por supuesto, John Wayne también muere, aunque aquí no sabemos, porque el tío bebía y fumaba un cosaco, si no era la radiación, pues era lo que estaba metido al cuerpo. Y Howard Hughes se sabe que él muere con
una culpabilidad tremenda, está viendo casi en bucle la película, y de hecho se gasta millones de dólares en retirarla del mercado. No quiere que nadie más la vea. Aunque hay que decir que luego la Universal la compró y se puede ver la película. A ver, la película es muy mala, pero como curiosidad, pero muy mala por lo que le pasa a gente, te refieres, ¿no? Yo debo decir que cuando me tocó ilustrar este relato, pensé, o sea, conquistador de Mongolia, qué pereza, ¿no? Sí, claramente. Y además eso es lo que decía, en general todas las películas me atraen mucho por su valor estético, musical, etc. Pero es que en esta peli no había nada de eso. Era como, y además la historia era todo raro, ¿no? Pero sin embargo, era tan surrealista todo, y el relato de hoy también me ayudó mucho, pues que al final disfruté muchísimo haciendo personajes, porque realmente fue surrealismo puro, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Es que John Wayne como un buen mongol, como Gengis Khan, motiva bastante. Y luego otra que me flipó mucho, curiosamente, es El Exorcista, que es como la más conocida, ¿no? El Exorcista. Esa te gusta mucho a ti, David. El Exorcista, yo sufro mucho con El Exorcista, porque la vi de pequeño, entonces se te queda ese miedo ahí enganchado, y claro, pues tienes que ver, tienes que estudiar, te tienes que documentar, etcétera, etcétera, y claro, descubrí pues, un montón de cosas, hay muertes, hay, pues en esta línea, todo, accidentes, la niña, la pobre niña, a decir, lo que a mí me da cambio total, la pobre niña era perseguida por la calle, porque la gente seguía pensando que estaba poseída, de verdad, que eso también era todo tan terrorífico, que la gente la veía por la calle y decía, la niña de Exorcista, y salían corriendo y no querían cascarla. Hasta tal punto que la Warner tiene que poner guardaespaldas a la niña, porque la tienen cargada la niña. Pero, yendo más allá, que fue lo que a mí me flipó, es que resulta que, bueno, hacen varias películas de Exorcista. Solo se salva la primera, por supuesto, que es una obra maestra, y la tercera. La tercera la hace el escritor de la novela. O sea, y en esta, pues sale un asesino y tal, que se llama Géminis. Bueno, pues en este caso, resulta que luego asesinos en serie de la realidad, como Jeffrey Dahmer, por ejemplo, es una serie en Netflix buenísima sobre Jeffrey Dahmer, este tío la veía casi a diario, esta película de Exorcista 3, incluso se la ponía a sus víctimas. Era como, bueno, yendo más allá, hay otro asesino, que es el asesino de Gainesville, que es Danny Rollins. Danny no tiene nada que ver con ese Danny. Ese hombre se puso el nombre Géminis, como el asesino que salía en el Exorcista 3. Vale, puede ser casualidad, pero es que ya realizamos el rito, como siempre hace la maldición, y resulta que en la película original sale un asesino en serie de verdad. Este hombre es Paul Bateson. Este tipo es el radiólogo, el que le dice a la niña, porque así, ponte de lado, respira, venga guapa, tal, lo que quieras. Bueno, pues este hombre, resulta que después descubren que es un asesino en serie. Había matado a uno, pues es sospechoso de matar a otros 6, bastante claro. Y de hecho, lo meten en prisión y el director, William Friedkin, pues va a verlo a prisión. Y flipa tanto con la historia que después el director de Los Exorcistas hará una película basada en la historia de este señor. O sea, es como una cosa que además protagoniza el Pacino. O sea, es como todo súper reto. Si quieres sopa, toma 2 tazas, totalmente. Bueno, creo que el nivel de morbo se palpa las caras de los presentes, nos está gustando. Rebeca, a lo mejor es un poco morbosa la pregunta entre comillas. ¿Cuál fue el caso, o incluso los casos, con los que más disfrutaste ilustrando, trabajando? Da igual al nivel que sea. Cuando tú estabas ahí con tu corazón diciendo, gracias David por esto. Sí, no, me disfruto mucho. Bueno, una de las que he disfrutado mucho ha sido El Mago de Oz. A mí esta peli me parece alucinante. De hecho, cuando la he vuelto a ver ahora, otra vez, ¿no? Me ha parecido... Bueno, es una pasada. Y además en su momento fue un hito, ¿no? Una innovación terrible, sobre todo por el uso del Technicolor, por el diseño de vestuario. Bueno, es que si la veis ahora, o sea, es alucinante. El musical, cómo está montado, es impresionante. Entonces, con esta peli, con este coraje disfruté mucho con este relato. Aparte me interesó mucho también la historia de Judy Garland en este caso, ¿no? Porque me pareció, bueno, aquí la pobre retratada, ¿no? Con todo esto que le pasó. Bueno, ella representaba que estaba Dorothy, en teoría tenía 12 años, pero ella ya tenía 16,
era un cuerpo que no encajaba en los cánones del momento, que ya sabemos de qué va, porque hoy en día seguimos igual, y bueno, la sometían a unas dietas terroríficas y sobre todo a un consumo de drogas alucinante. Es decir, aunque también hasta dormir para despertarte, para los pies, para los cuartos, ¿no? O sea, era además su propia madre también. Ahí era sus hermanas. Sí. Bueno, era la manera, ¿no? Como de mantener en forma. Tengo que y en tenerlas marcha, espabiladas. claro. Sí. Y bueno, pues aquí en el relato de David se explicaba bueno, cómo funcionan los rodajes y todo eso, aparte de los abusos del señor Mayer, que también bastante descarados con la chica, ¿no? Y bueno, a mí, aunque este no es el poder principal de esta... Sí, el otro verso no. Aunque no es otra vez principal, a mí personalmente me gusta mucho este pero es por todo lo que quiere decir. Bueno, yo te digo que para mí es uno de mis favoritos porque, y entiendo lo que decir, me parece de los más terroríficos. O sea, cuando ves el collage dices, o sea, no necesitas ni sangre, ni una calavera, ni el exorcista, no, o sea, es tan realista, porque es lo que decía Marito, la realidad de nuevo supera la ficción, que dices, pobre muchacha. Claro, y este encorsetamiento, ¿no? Le ponían un corset súper apretado para... Y luego tú cuando ves la peli, además había un tema de mucha temperatura en los platos, porque el Technicolor requería, bueno, mucha luz, se ve que hacía un calor ahí, que bueno, todos los actores y actrices se morían, ¿no? Y esa chica con ese mega corsé, con unas dietas súper extremas, bueno, una cosa terrible. Que luego la vemos y es todo fantástico, pero todo lo que hay detrás. Y luego, sí, el logo de la Golden ¿no? Que dice Ars Gratia Artis, que es el arte por el arte, ¿no? Pero también en nombre del arte por el arte, ¿cuántas todo vale, ¿no? Todo vale. Se hacen, ¿no? Y se siguen haciendo. David, lógicamente tenemos que hacerte la misma pregunta. ¿Con cuál más pasas tus buenos ratos? Pues yo creo que también mucho con el Mago de Oz, la verdad, porque quitando la parte de Yudigarma, que es verdad que me dura y tal, el rodaje fue tan sumamente accidentado que a mí ya me causaba... Te gusta lo que te gusta, ¿eh? Te gusta lo que te gusta. O sea, la gente está tomando loca, ¿eh? O sea, te va a mandar el depósito y te saca. Le pasaba de todo. No llegaba a ser grave del todo, pero es que pasaba de todo. Lo veo jalando, por imaginaos, el calorazo este que había, que me llevaba todo Dios. Imaginaos al león cobarde, con un traje de 40 kilos, en un traje de león de verdad. O sea, y parece que nadie se quería acercar a él del estufón que echaba. Lavaban el traje todas las noches para que no oliese tanto, y era imposible, ya no sabía el olor. Al parecer que era espantoso, tenía como una esquina. Muy realista, muy de león. Le pasó a lo de Jalata, a la bruja, o sea, a todos. Entonces ahí la verdad es que me ¿qué vamos a hacer? Entonces, a cada uno le gusta lo que le gusta. Y después me buscan, yo Superman, por lo que estamos hablando, que yo Superman, para mí Superman, es demasiado carretilla de Superman. Ahí está. Regalo de cumpleaños, regalo de cumpleaños nuestro, ahí estamos. Entonces quiero decir, Superman es una pasada. Entonces, me gusta además por el hecho en sí, yo creo que lo tengo por aquí. Porque tenemos un montón, la verdad. Bueno. Aquí está, Superman. A ver, es como el superhéroe por antonomasia y la gente, como decía antes, lo vincula siempre a la película, ¿no? A Christopher Reeve, lo que todos sabemos, que con el caballo se quedó tetrapléjico, no sé qué, no sé cuánto. Pero no sabemos que también muere su mujer al año siguiente, de que se muera él. No sabemos que los creadores del cómic que están ahí arriba, John Schuster y Jerry Siegel, se ganan la bancarrota, venden el personaje por $130. Imagina Superman editándolo y ellos pues ganaron $130. Lo que hicieron es denunciar para intentar recuperar una vez que se detiene el contrato, se acaba el contrato, ellos intentan renegociar y les echan directamente. Y bueno, el dibujante está haciendo correo. Una vez hablando con uno, no, yo soy el creador de Superman, el cartero. O sea, era como una cosa muy rara. Tenían fatales, tenían ciegos en una residencia, el otro sigue litigando, que le traen unos millones luego, pero migajas. Tenemos a todos los que han participado de alguna manera, radiofónica, en series, en las primeras de cine. Hay uno que se llama George Reeves, ya vamos con otra vez las sincronicidades. Este es Christopher Reeve, y hay uno que es George Reeves, en plural. Este tío es uno de los grandes misterios de Hollywood, porque supuestamente se suicida. Hay otra peli muy interesante sobre el tema, que es Hollywood.
y de pronto los casquillos están debajo de su cuerpo, no hay pólvora en la mano, no hay pólvora en la herida, el ángulo es imposible y nunca se sabe realmente qué llegó a pasar. O sea, y luego en la propia película, la pobre Margot Kidder, la actriz que hace Lois Lane, pues a mí termina fatal, termina en una silla de ruedas, la opera, pero acaba en bancarrota, la pobre mujer tiene una bipolaridad terrible, desaparece durante unos días, después la encuentran, había perdido la funda de los dientes, o sea, un desastre y termina suicidándose, o sea, una cosa. Y así muchísimas cosas vinculadas con Superman. De hecho, los siguientes actores, sin llegar a pasarles nada, de momento se salva Henry Cavill, de momento, que hacemos bien otra vez, por si acaso. Pero todos, aunque no les llega a pasar nada en cuanto a muertes o cosas así, es verdad que encasillados completamente no han vuelto a hacer nada importante. Han desaparecido y han pasado sin pena ni gloria. Madre mía. Bueno, venimos ahora de lo que más os ha gustado, que en este caso nos ponemos en el otro polo. Rebeca, ¿qué collage fueron los que te generaron más dificultades, por los que dijiste? Bendita Laura, David, corta llamada. Bueno, uno de los que me costó, claro, porque bueno, los collages, como veis, están compuestos de diferentes elementos metafóricos que hacen alusión al personaje, a la peli, al relato, etc. Pero claro, en el collage hay un riesgo que es, bueno, lo hemos comentado antes, caer en el barroquismo, ¿no? Hay tantas cosas que decir que tienes que elegir muy bien en qué te centras. Y uno de los collages que, bueno, me costó en ese sentido fue la Harry Potter. No sé si lo tenemos. Sí. Porque claro, Harry Potter eran 8 pelis, ¿no? Si no me equivoco, son 8 pelis. Y bueno, todo lo que hay alrededor de ese personaje, ¿no? Que todos son, ya en sí mismos, todos son símbolos, elementos mágicos, metáforas, bueno, en fin. Y bueno, aquí, claro, me tuve que centrar como muy bien en decir, bueno, en dónde me quedo, ¿no? Bueno, me quedé con él. Otra cosa que me costaba, por ejemplo, yo trabajo a partir de fotografía, claro, el collage funciona así. Y la foto del protagonista, claro, este niño ha pasado de niño muy pequeñito a adolescente casi, ¿no? Durante todas estas pelis. Entonces, bueno, al final me quedé con esta imagen que era como un poco una edad media, ¿no? Sí. Durante Harry Potter le reconocemos todos y no es el súper pequeñito, pero tampoco es mayor. Y bueno, los elementos más simbólicos son más importantes, ¿no? La escuela, la lechuza, ¿no? Que es la gran mensajera y la gran acompañante del personaje, pero que en este caso pues, no tiene una calavera. La luna, que también es un elemento muy simbólico de la peli, la escritora, la serpiente, bueno, en fin, como simplificar todo lo que nos trae este personaje en una sola pieza, ¿no? Decir mucho con lo justo y necesario. Claro, pero decidir por eso los elementos Claro. importantes para definir eso. Aquí fue un poco ese fue el trabajo. Y otra que me costó también fue Nosferatu, que además creo que fue la primera que escribiste, Sí. ¿puede ser? Sí. Porque esta sí que es vampiro. Esto es muy David, ¿eh? Muy Esto David, es muy David. Y claro, yo digo, uy, a ver, vamos a ver. Además es una peli muda, o sea, en realidad es una revisión, bueno, una revisión no, es un plagio de Drácula, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues yo pensé, a ver aquí cómo me organizo para hacer un collage de mi estilo, porque yo todo esto me lo tengo que traer a mi línea, ¿no? Y bueno, la verdad es que al final lo disfruté un montón. Lo disfruté mucho porque la narración del relato también es muy bonita. Y bueno, pues quedó esto, ¿no? Quedó esto que al final, siendo un personaje muy terrorífico, creo que la imagen tiene... Y que nunca pasa de moda, o sea que es un personaje icónico. Recientemente no se han visto la película de Robert Eggers, que bueno, que estéticamente pues nos vemos dentro de 20 años cuando hagáis estas maldiciones de cine actuales y nos vemos aquí de nuevo. ¿Tenemos permiso mayor? Vale, genial. David, pues lo mismo. La que más me costó, evidentemente, el exorcista. Sí, que lo que tira, más, es que es increíble. Un montón, porque es lo que digo, que me aterra esta niña. Yo sí quiero que algo, o sea, si quiero pasar miedo, no me pregunten por qué. O pienso en Dani, o pienso en la niña del exorcista. Dani Quijada. Entonces, claro, pienso inmediatamente que la tengo detrás a la niña y me acojo. Yo sería de esos que intentaría pegar a la niña sin la ver,
Y luego me cargo la tabla. Y la otra, La Señora del Diablo. La Señora del Diablo fue muy difícil porque es una historia muy larga y nosotros tenemos metidos, a mí me dijeron como máximo 8 páginas para 5 relatos, 8 relatos de 6 páginas, entonces tenía que meter mucha información. En esta, os recuerdo que es donde se cometen los asesinatos de Charles Manson y la familia, y asesinan a Sharon Tate, a la mujer de Roman Polanski, del director. Pero estuvo en Toledo, vamos a meter la parte toledana, lógicamente. Y entonces era muy complejo tanto narrar, porque ahí sí narro cómo se producen los asesinatos, y condensar tanto, porque después hay una cantidad de sincronicidades que es una auténtica locura. En esta película, por ejemplo, los exteriores se hablan en el edificio de Dakota, famoso de Nueva York, que, bueno, porque hay que decir, este loco, Charles Manson, que es probablemente el asesino más famoso después de Jack el Destripador, o ahí de andar, este tío decía que era Jesucristo, no me quiero alargar mucho por si vamos a decir un poco tal, pero este tío decía que era Jesucristo, así en plan humilde. Sí. Y bueno, ahí veis la secta que ha puesto, alucinógena, porque es literal, tenía a su grupo, necesitaba drogas, él tomaba pero menos, para estar un poquito más divertido. Entonces, claro, los otros pensaban que era Jesucristo, lo que quisiera decir, por supuesto. Y tenía una idea bastante curiosa, que él pensaba que iba a haber una guerra internacional entre blancos y negros, ¿vale? En el futuro, y que iban a ganar los negros. Y entonces él decide que se va a ir con su grupo, ¿vale?, a un refugio subterráneo, para que los negros, según su idea, cuando se dieran cuenta de que son incapaces de gobernar por su inferioridad, pues le iban a llamar a él para gobernar. O sea, plan sin fisuras. ¿Y qué pasa? Muchas demasiadas. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre dice que ese plan se lo ha oído, o sea, se lo han revelado por una canción de los Beatles. O sea, esto sigue la cosa. Utilizando el ritmo más, claro, que es Helter Skelter, ¿vale? Está en el White Album, en el álbum blanco de los Beatles, ¿vale? Pues ya está, ahí bien. Pues como digo, se rodan los exteriores en el edificio de Dakota. ¿Y a quién asesinaron en el edificio de Dakota? A John Lennon, de los Beatles. ¿Y de quién era muy amigo John Lennon? De Mia Farrow, la actriz de la película. ¿Y de quién más? De la hermana, que se llama Prudence, a quien le dedicó una canción, de Prudence. ¿Y dónde sale la canción? En el White Album, donde aparece Helter Skelter. O sea, es todo ¡wow! Entonces, ¿cómo cuentas todo esto en un relato de X páginas? Complicado. Y yo digo, David, no te pases de palabras, no te pases de caracteres, que si no, no nos entra. Así que esa flor la parecida. Buenísimo. Ahora voy a pedir que nos queden unas cuantas preguntas, un poquito de ritmo, sobre todo para dejar tiempo a que haya por lo menos un par de preguntas del público. Pero imagino que el público sabe y conoce lo que es Spotify, ¿no? Sí, no lo tenemos que vale. Verán por dónde voy ahora. En el Terror 27 ya habíamos visto que había códigos QR. Aquí también tenemos códigos QR con canciones. ¿Cómo definís? Porque claro, aquí lógicamente es complicado, porque si vas a poner a Jimi Hendrix, una canción de Jimi Hendrix y se acabó, ¿vale? Pero aquí, ¿cómo definir? ¿Qué proceso para definir esta canción sí y esta canción no? Bueno, pues es verdad que la idea fue de Rebeca decir, vamos a continuar con lo de la música. Yo creo que es algo muy chulo, ¿no? Sí, queríamos seguir un poco esta línea de, además era como, bueno, las pelis están metiendo músicas muy importantes, pero claro, no todas tienen banda sonora. Entonces ahí... No, porque soy de alemán. ¿Vale? Harry Potter. Regular, pero sí. Harry Potter. Bruce Lee. Cogemos la revelación de Dragón, está clarísimo, o sea, soy incapaz. Tú la ves del Exorcista, esa no la voy a hacer porque se la tarareará Dani. Está diciendo, sí, cualquier parecido con la realidad fue imposible de entender. De hecho es mucho el modo exorcista. Atuk, ¿qué canción le ponemos a Atuk? Si que Atuk no se rodó, entonces claro, era pues eso de bomba nuclear, pues puse la de Gimme Center, Dame Refugio, de los Rolling, que yo creo que además está chulísima.
Con James Dean pasaba un poco lo mismo, y ahí la de Born to Be Wild. No, buenísima, buenísima. Anímate. Born to be wild. Eso es, Born to Be Wild. No, pues ahí metimos. Y fue un poco así. Lo interesante de todo esto además es que hicimos una lista de Spotify. O sea, si os metéis en Spotify y ponéis desde maldiciones de cine, ahí salen todas las canciones, ¿vale? Para que las podáis escuchar. Hombre, lo que mola es leer con la música. Por eso decía lo de leer con el móvil. Claro, leer no con el solo móvil. para ver si lo que dice David es verdad, os está flipando demasiado, sino para poder, en este caso, poner esa banda sonora de fondo. Rebeca, volviendo al tema de los collages, porque es una pregunta que le hice a David y me dice, pues pregúntaselo a Rebeca, no me preguntes a mí, coño, tienes toda la razón. Cuando creas tus collages, los haces con artes plásticas, papel, tijera, la revista, etcétera, o es directamente digital el proceso. Bueno, yo cuando trabajo mi trabajo artístico lo hago siempre a mano, o sea, cortar, pegar collages clásicos. El que utilizaban los surrealistas a inicios del siglo XX, ¿no? O sea, es el collage clásico. Pero sí que es cierto que cuando trabajo para editorial, como es en este caso, utilizo una técnica más mixta, digamos. O sea, hay algunos retales que sí que vienen de papel, pero hay gran parte que es digital. Porque, bueno, tengo que ceñirme a los elementos que necesito, la calidad de imagen tiene que ser de una manera, etcétera. Entonces aquí sí que utilizo mucho la técnica digital, pero siempre componiendo como si lo estuviera haciendo a mano. Es decir, veréis que no hay ningún efecto, yo qué sé, de degradado ni cosas más digitales, no. Es como si estuviera trabajando a mano, pero en la pantalla. Y luego, otra cosa que he aplicado en este libro, que no había hecho otras veces, es el coloreado de imágenes. Porque, por ejemplo, esta Marilyn, o sea, la película Vidas Rebeldes, de la cual es este fotograma de Marilyn, que la peli es en blanco y negro, no tiene color. Pero entonces me gustaba mucho colorear las imágenes, ¿no? A modo de las primeras pelis coloreadas del cine, ¿no? Como Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, algunos sobre tal. Entonces, por eso todas tienen como este tipo de cromática también como muy vintage, que hace un poco el homenaje a ese inicio de las pelis en color. Entonces, hay muchas imágenes de hecho, Nosferatu también es en blanco y negro, o sea, hay pelis que son en blanco y negro y aquí están en color. O sea, en realidad esta imagen no existe. O sea, aparte de recortada y estructurada de una manera, está coloreada también. Qué bueno. David, en un minuto, ¿cómo te documentaste para este trabajo? Porque imagino que esto no es de un día para otro, venga, ¡pum! No. No, nunca. Hay mucho curro también Sí, detrás, como el caso de Rebeca. Hombre, no sé, hemos estado, no sé, año y medio, ¿cuánto hemos Sí, estado? bastante tiempo, sí. Un año y pico, A mí sí. se me va el tiempo. Bueno, sobre todo con muchos libros de cine, muchos libros de maldiciones, el de Jesús Palacios, sus clásicos, tiene varios, Miguel Ángel Prieto tiene uno extraordinario, Patricia Frida, Juan Tejero, Hollywood Babilonia, de Kenneth Anger también buenísimo, y luego muchísimos documentales, artículos, Pelis a tope. y intentando incluso ir a fuentes primarias, o sea, ver las entrevistas, ver si de verdad esto ocurrió. Si James Dean, por ejemplo, que se mata con un coche, días antes está haciendo un anuncio para decir a los jóvenes que no corran por el peligro y tal, a ver el anuncio. O de dónde sale el artículo por el que se inspiró William Peter Blatty para hacer de exorcista, pues el artículo de Washington Post del 49. Es decir, intentando siempre ir un poco a esas fuentes primarias y luego muchísimo libro, muchísimo documental, muchísimo. No tan molestia. No. Para los dos, rápidamente, claro, tú estás en Madrid, Rebeca, David está en Toledo, y es cierto que hay teléfono, hay WhatsApp, etcétera, etcétera, pero es un trabajo, como he dicho Rebeca, 50-50, es un trabajo mano con mano. ¿Cómo fue la organización? ¿Cuántas veces os cabreasteis, discutisteis, o quitaste amigos de Facebook, bloqueo, etcétera, que se habla de ti? Es que la verdad es que cuando conoces a una persona... Estas cosas no nos pasan. No hay distancia, hombre. Cuando conoces a una persona dices, ay, que bien me llevo, qué tal, pero no sabes cómo vas a trabajar, ¿no? Claro. O puedes empezar a trabajar con alguien que te cae fenomenal, pero por lo que sea, la manera de hacerlo, la rapidez de contestar, no sé cuánto tal, no va contigo, o sí, o no. Me acaba de dar un palo, porque cuando me mandan un WhatsApp me tardo horas y horas en responder, me manda un palo. Pero profesional, son tonterías. ¿Qué haces, Dani? ¿Ya te has puesto el pijamita? Sí, eso es verdad, cariño. Entonces, es verdad que incluso el peso del trabajo, etcétera, etcétera, luego nunca sabes cómo va a salir. Y
y bueno, la verdad, porque sale todo muy natural, muy Sí, fácil, sí, muy rápido. es Bueno, bueno, de hecho, a la hora de ponernos los autores, ¿no? Lo típico, ¿qué hacemos? Nos ponemos los caretos. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Sí, de Rebeca. ¿Y qué tal si mejor es? Esto es buenísimo. Es Es maravilloso, de Se lo verdad. reconoce, Es ¿no? maravilloso. Tú vas a escribir la tijera de la que corta. Es buenísimo, ¿eh? O sea, es muy, 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 muy Bueno, también bueno. tiene un tono así un poquito maldiciones, ¿no? Pero bueno, era así, nos hacía gracia mostrarnos así, ¿no? Sí. Como equipo. No, no, es muy, muy La verdad bueno. es que lo pasamos Muy bueno, de verdad. Para ir concluyendo, con el Terno 27, las obras de Rebeca han salido fuera del libro y ha habido exposiciones. Si no me equivoco, Barcelona, Madrid, Toledo, creo que ahora está en la biblioteca del Polígono, si no me equivoco. ¿Puede pasar lo mismo con esta, especialmente con esta que tenemos aquí, que es maravillosa? ¿Puede haber exposición también? Bueno, puede. Mira, como hemos empezado, ¿no? Así hemos empezado la conversación diciendo que no había nada previsto después de los Eternos, que no pasaron cosas. Pues un poco lo mismo, ¿no? No sé, yo creo que ahora acabamos de tener el libro en las manos, porque hace muy poco que ha salido publicado, lo estamos disfrutando, lo estamos moviendo y lo estamos digiriendo, ¿no? Entonces, después seguro que vendrá más. Esperemos que sí. Y una última pregunta por mi parte, porque bueno, todo esto está grabando, por si no lo sabéis, ¿de acuerdo? Quien lo vea por YouTube querrá saber si va a haber otras presentaciones, si vais a ir a Ferias del Libro, San Jordi, Getafe Negro, que también es referencia. ¿Qué nos podéis contar? Pues igual, yo creo que suele contar con nosotros para muchas cosas, la verdad tenemos esa suerte, así que la verdad que Getafe Negro fue fantástico, nos encantó y casi seguro iremos ahí. San Jordi, yo probablemente, ya creo que está en el extranjero por esas fechas, pero donde sea, vamos a sacar. La maldición va con vosotros, ¿no? Esperemos que no. O visto como Rebeca ha dicho, joder, se ha quitado bien. Es más, se va a descartar por eso, se va a meter los carrileos por eso. Bueno, damas y caballeros, tenemos para un par de preguntitas, ¿vale? ¿Quién se la...? Ojo, asuman que tras la pregunta puede haber maldición, ¿vale? Entonces asuman el riesgo de correr al preguntar, ¿vale? Luis, adelante. Sí, bueno, felicidades a los dos por el libro, que nos habéis hecho el spoiler total, jodido. Bueno, te quedamos a ver, madre mía. Decía un gran filósofo vinculado al cine, que vosotros conocéis, que no se inquiete nadie, venía a decir que todo es posible si se desea intensamente. Lo dijo Peter Pan, filósofo mío de cabecera. Os lo digo porque en tu caso es una autopredicción cumplida. Yo ya sabía que andabas con esto y me alegro mucho que lo hayas cumplido. Decía otro gran filósofo, ojos y tesanos no leyera, que en la vida hay tres tipos de mentiras: los embustes, las patrañas y las encuestas. Lo decía ya Mark Twain. Y por ahí va la pregunta, David. ¿Hay alguna peli que hayáis descartado porque cuando empezaras a documentar dijera esto no tiene un pase, esto es mentira desde el principio hasta el final? Pues no tanto eso, sino que es verdad que había que escoger 13, porque el número, claro, hay que compensar la maldición con el mal con el mal, menos por menos más. Y ya tuvimos que descartar unas cuantas que también aparecen mencionadas al final del libro, pero no tanto por la mentira. Sí hay algunas que genera, una en concreto, que genera alguna sospecha de la profecía. Sí, es verdad que pasan muchísimas cosas, pero y además lo cuentan ellos en persona, he visto las entrevistas, pero sí que creen que puede ser también mucho de marketing en ese caso. Cuidado, porque claro, como ya había sido el exorcista, ya había sido la señal del diablo, y que pasaran cosas en esas películas hacía que fuera más hecha al cine. Es verdad que el tigre se comió al otro y que el rayo cayó no sé cuántas, pero que puede, sí, que se exageró un poco. Ese caso puede ser. Pero el resto no se descartó porque estas eran tan potentes que nos quedamos con ellas. ¿Más preguntas por allí, creo que había? Sí. Bueno, yo no puedo acá de mencionar cuál hubiese sido la número 14 y que ocurrió así un poco... ¿Cuál os dolió más dejarla fuera, no? Por decirlo así. Pues es que hay varias, pero yo barajé en el tiempo Apocalipsis Now. Sí, que también.
¿Quién sabe? Para una segunda parte, ¿quién sabe? Porque hay La queremos, el pueblo quiere segunda parte. Buenísimo. Más preguntas y no me di. Por aquí. Hola, buenas tardes. Como a David le conozco mucho y hablo mucho con él, voy a hacer una pregunta a la compañera. Vamos a ver, cuando estaba viendo las imágenes, yo soy como he dicho también, que no soy bueno dibujando. Me gusta decir que, bueno, de vez en cuando activo alguna cosa, pues dibujo con las palabras, pero porque somos incapaces de dibujar. Qué bonito, te lo voy a copiar, cuando me vuelvan a criticar un dibujo, te lo copio, tío. Lo que yo te quería preguntar, porque te lo ha venido la maldición, según estaba elaborando la pregunta en mi mente, digo, ¿por qué esta chica? Bueno, yo puedo intuir por qué, pero que lo explique ella, que para eso está aquí. ¿Por qué todos los retratos, o la mayoría, sobre todo los que son en primer plano, tienen un ojo tapado? Pero justo cuando estaba elaborando la pregunta aparece, ¡pum!, justo la portada, que están los dos abiertos. Pero bueno, tienes la tendencia, o me ha parecido que tienes la tendencia siempre a dejar un poco el collage pirata ahí. Entonces, bueno, explícanoslo tú, porque... Sí, tienes toda la razón. De hecho, es un sello de mi estilo de collage. ¿Por qué lo hago? No lo sé muy bien. Creo que es una manera de, es lo que os decía antes, bueno, el collage primero, como todos sabéis, consiste en recortar imágenes ya existentes, ¿no?, fotografías, para crear una imagen nueva, ¿no?, algo nuevo, resignificando esas imágenes que ya existen, ¿no? Los que hacemos collage siempre decimos que eso, deshacemos para rehacer algo nuevo, ¿no? Y en este sentido, como os decía antes, yo intento que mis imágenes sean sugerentes, que no lo expliquen todo, que no lo muestren todo, sino que sean un punto de partida para que el espectador pues se monte su película, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, el hecho de tapar un ojo en un retrato, por ejemplo, y llenarlo con otros elementos más metafóricos, más sugerentes, pues hacen que no te quedes enganchado directamente a esa cara, sino que ese personaje te lleve a otra cosa, ¿no? Creo que es más un vehículo para poder animar al espectador a hacer su propia interpretación. Qué bueno. Bueno, son ya las 8:22. Vale, estoy abusando, ¿vale? Porque estoy aquí, tengo el micro. La última pregunta, que yo no he preguntado nada, la voy a hacer yo. Y vamos a dar paso a los, lógicamente, fotos, firmas, etcétera, sacaremos en volandas. Pero en el estudio, en la selección de películas, y estamos siendo un poco malos porque estamos preguntando incluso por películas que no habéis metido. Y esta es la película que no habéis metido, pero ¿hubo una posibilidad de haber metido algún título español, alguna película española que pudiese encajar? No hubo ninguna idea. Con fuerza. Son un poco malditos, ¿no? Había el Día de la Bestia. El Día de la Bestia, fíjate. Pero, y luego nosotros también deciden que sea como muy internacional. O sea, que sea lo más internacional posible y tal. Y con esta fuerza de estas 13, que no podía desbancar. No había nada que era muy complicado. Vale. Bueno, yo para cerrar lo que es la presentación, y insisto, dar paso a la firma por parte de Rebeca y de David, quiero cerrar con algo que, bueno, yo estos días en casa, un poco preparando la presentación, me parecía bonito, ¿vale? Yo soy romántico, me gustan las películas de Jennifer Aniston y ese tipo de cosas. Y hay una película del año 87, que puede que algunos de ustedes hayan visto, que es Mejor solo que mal acompañado, de John Hughes, que es el director de Solo en Casa. Y para mí esta película tiene uno de los mejores monólogos de la historia del cine. Un monólogo, en este caso, interpretado por John Candy, que hemos visto que muere con una de las películas. Es un monólogo que dirige a también un actor muy conocido, que es Steve Martin, que puede que les suene. Y yo quiero leer este monólogo porque creo que puede ser, entre comillas y humildemente, un buen cierre. Allá vamos. ¿Pretende herirme? Hágalo si así se siente mejor. Soy un blanco fácil. Tiene razón. Hablo demasiado. También escucho demasiado. Y puedo ser un cínico sin corazón como usted. Pero no me gusta herir a los demás. Piense lo que quiera de mí. No voy a cambiar. Me gusto. Le gusto a mi mujer. Les gusto mucho a mis clientes. Porque la mercancía es genuina. Lo que se ve es lo que hay.
Pues, damas y caballeros, 13 maldiciones de cine es mercancía genuina. Lo que ven aquí con Rebeca y con David es lo que hay, autenticidad. Muchas gracias.